Ya llevamos varias semanas yendo paso a pasito en el Evangelio de Lucas. Recuerda que el Evangelio de Lucas es el resultado de una investigación que el doctor Lucas hace y esta investigación él en el capítulo 1 veíamos que la hizo consultando las fuentes. Probablemente habló con María, habló seguramente con Juan, con algunos de los protagonistas para ver cómo fueron las cosas. Y el resultado de esa investigación es casi un reportaje, lo que tenemos acá y que hemos estado estudiando. Y en este momento, la semana pasada comenzamos a ver cómo Lucas nos narra una serie de milagros que ocurrieron así casi uno seguido al otro. ¿Te acuerdas que Jesús está yendo en el mar de Galilea y se levanta una gran tempestad y hace un milagro para calmar la tormenta? Luego llega a la zona de Gadara y en la zona de Gadara encuentra a un hombre que está con no solo un demonio, sino una legión de demonios dentro y Jesús lo rescata. Bueno, hoy vamos a ver la continuación de esa historia en el capítulo 8, versículo 40, pero como siempre vamos a orar para comenzar, ¿no? Señor, gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos das el día de hoy de presentarnos delante de ti, Señor. Has abierto la vía por la cual nosotros podemos acudir hasta el trono de tu gracia y rogarte que nos hables. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos tu consejo, tu consuelo, tu corrección, tu exhortación. Aquí estamos, Señor, aparta toda distracción y háblanos de acuerdo a tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús había ido a la zona de Gadara. Habíamos dicho la semana pasada que el mar de Galilea es un lago más o menos grande, que es más o menos como la forma de una mano, y Gadara está al sur. Y no se nos dice exactamente de dónde salió, pero lo más probable es que haya salido de Capernaum, que es no su ciudad natal porque él no nació ahí, pero es donde vivió la mayor parte de su vida y donde hizo su base en el tiempo de su ministerio. Entonces, tal vez desde Capernaum atravesó todo el mar que está al norte, atravesó todo el mar de Galilea, estuvo en Gadara y ahora se sube nuevamente a la barca. Si tú recuerdas, este hombre que había tenido muchos demonios le dice: por favor, déjame ir contigo, y Jesús al final le dice: no, vete a tu casa, cuenta las maravillas que Dios ha hecho contigo, y se suben a la barca y nuevamente regresan a Capernaum, y ahí es donde vamos a empezar. Capítulo 8 de Lucas, versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Seguramente había muchos que estaban enfermos. Jesús en este momento ya era muy conocido, había ya hecho muchos milagros, había sanado muchas personas, incluso algunos habían vuelto a vivir. Entonces esa noticia se corrió, y había gente que seguramente con alguna dolencia iba buscando ser sanada. Probablemente otros iban nomás porque era como ver a alguien famoso, una celebridad, y querían conocerlo. La cuestión es que se reúne ahí, llega en la barca y están esperándolo un montón de personas, hay un grupo grande. Y dice en el versículo 41, entonces, entre todos estos muchos que estaban ahí, se enfoca en uno de los personajes. Vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. ¿Qué quiere decir que era principal de la sinagoga? Quiere decir que tenía un rango elevado. Es decir, la sinagoga era un lugar de instrucción. Si tú recuerdas, el templo no era un lugar de enseñanza. A veces nuestra idea del siglo XXI de decir voy al templo es como una reunión y alguien va a enseñar, y no, el templo en aquella época era un lugar de adoración. Llevabas tu corderito, presentabas el sacrificio y ya. No había instrucción, por eso el pueblo se desviaba tan fácilmente de las escrituras, no había donde ser enseñados. Cuando fueron deportados a Babilonia, comenzaron las sinagogas, que eso sí eran centros en los que
alguien enseñaba la palabra, ¿no? Casi como una iglesia el día de hoy. Y uno de los principales sería como un pastor el día de hoy, alguien que decide qué enseñanza se va a leer, qué porción se va a leer, que tenía una cierta autoridad sobre la comunidad. Más o menos eso era un principal de la sinagoga, y ese era Jairo. Era un hombre respetado, era un hombre importante, seguramente además era un hombre pudiente, porque solo los que tenían recursos podían estudiar más. Los demás tenían que trabajar, ¿no? Y aquí está Jairo, pero fíjate, Jairo era principal de la sinagoga, pero viene postrándose a los pies de Jesús y le dice que le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Jairo era un hombre, para ser principal de la sinagoga, era un hombre religioso. Probablemente era un fariseo, un escriba, era alguien de mucho conocimiento, pero llega un punto en que su conocimiento no va más. Hay un punto en que topa con pared, ¿no? Un punto en el que su religión ya no le ayuda. Sí, soy fariseo, soy principal de la sinagoga, ese es un hombre exitoso en la cultura judía, pero ¿qué hago con esto cuando mi hija se está muriendo? Y lo que hace es ir a Jesús, e ir a Jesús postrado. Va y se postra delante de Jesús. ¿Sabes qué es eso? Es fe. Él cree que Jesús puede ayudarle. Él cree que Jesús tiene el poder de sanar. Acuérdate que en este momento los fariseos no creen en Jesús. Los fariseos están en contra de Jesús. Bueno, puedes estar en contra hasta que toca la piel, ¿no? Cuando ya su propia vida, su hija está en un momento de desesperación, pues echamos a un lado todo el orgullo y vamos con Jesús y se postra. Su fe es correcta, pero vamos a ver que su fe necesita ser purificada. La fe es válida, pero necesita ser refinada, y Jesús va a refinar esa fe. Otra cosa que vemos acá interesante es que fue y le rogaba que entrase en su casa. Si tú recuerdas, en el capítulo 7, hace algunas semanas, vimos la historia de un centurión. Capítulo 7, versículo 6. Un centurión le manda a decir a Jesús: oye, tengo un siervo que está muy enfermo, por favor, sánale. Y fíjate, Lucas 7, versículo 6, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. O sea, este hombre no había ido con Jesús porque se sentía muy digno. Había ido con Jesús, por lo contrario, había mandado por Jesús porque decía: es que yo, ¿cómo me voy a presentar delante de él? Y ya cuando está yendo, Jesús manda a otras personas a decirle: Jesús, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero sé que eres poderoso. Tú di la palabra y mi siervo va a sanar. Si no es una cosa de proximidad, o sea, no es como Bluetooth que tiene que estar conectado a cierta distancia. Tú puedes decir: sánalo y va a quedar sano, porque yo soy un hombre de autoridad y sé lo que la autoridad hace. ¿Sabes qué tiene ese hombre? Fe. Jesús mismo dice: nunca he visto en esta zona a alguien con tanta fe. Qué distinto a Jairo, porque Jairo no le dice: da la palabra y será sana, sino: ven a mi casa, necesito que la toques, necesito que pongas tu mano sobre mi hija para que sane. La fe de Jairo es real, pero necesita ser purificada. Yo no sé si tiene más fe Jairo que el centurión, no lo sé, pero sí sé que Dios tiene que purificar la fe de Jairo. Entonces, versículo 42 dice: tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. De hecho, si me acompañas a Marcos, Marcos nos narra esto y añade fíjate, capítulo 5 de Marcos, versículo 23, 5:23.
Fíjate cómo Marcos describe lo que decía Jairo. Le rogaba mucho, 5:23, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. No sé si logras sentir la desesperación de Jairo. Y creo que es comprensible. ¿Has tenido algún hijo enfermo alguna vez? Esa sensación de que ay, hay algo que tengo que hacer, o sea, no puedo quedarme con las manos así. Y Jairo mucho más porque su hija está agonizando. Entonces va, se postra, le ruega, y mientras iba, la multitud le oprimía. Era mucha gente. No sé si alguna vez has estado en Ciudad de México, en el metro, no sé, en Pantitlán, viernes a las 6 de la tarde, en quincena y lloviendo. O sea, la cantidad de gente, ni siquiera se puede caminar bien, vas así de pasito, 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 porque es mucha gente. Y algo así está pasando. Jesús está rodeado de gente por todas partes, va medio caminando, la gente lo va empujando, probablemente los apóstoles están alrededor como tratando de cuidarle, pero ahí va medio avanzando. Verso 43, vamos a conocer otro personaje. Pero había una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Qué es esto? Pues probablemente era un problema ginecológico, ¿no? Era algún tipo de flujo menstrual, pero que en vez de ser de manera normal cada cierto tiempo, llevaba 12 años con ese problema, lo cual en sí mismo ya es un problema de salud. Pero además, en la cultura judía, hacía que esta mujer fuese ceremonialmente impura. La ley establecía que cuando una mujer estaba en su período, era ceremonialmente impura, no podía participar de los ritos de adoración. Si se sentaba en una silla, nadie podía sentarse en esa silla porque la silla quedaba contaminada, y si alguien se sentaba, pues también quedaba ceremonialmente impuro. O sea, nadie se moría de estar ceremonialmente impuro, pero era algo pues vergonzoso, era algo que te marcaba. Ahora imagínalo por 12 años. ¿Cuánta gente habrá dejado de hablarle? ¿Cuánta gente habrá dejado de querer estar con ella? ¿Cuánta gente no sabemos si estaba casada o soltera, pero su esposo no podía estar con ella? ¿Por qué? Porque está ceremonialmente impura. 12 años. Y esta mujer, dice, había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Esta mujer en su desesperación había ido a tal médico, no, pues que tienes que ir a este ginecólogo, no, mejor mira, ve a tal otro, no, mejor ve a aquel otro, ve a ver, allá hay un curandero, y probó absolutamente todos los médicos y al final lo único que tuvo fue pobreza. Se gastó todo en médicos. Yo no dejo de pensar cómo el día de hoy, ante situaciones semejantes, podemos caer en algo así. Tal vez no en una enfermedad física, pero ¿qué tal alguna insatisfacción? Y voy al doctor Netflix a ver si me puede aliviar. Y termina el programa y termina la serie y me siento igual de vacío. Y voy al doctor Shopping, y voy al doctor pareja, y voy al doctor alcohol, y lo único que hacen estos doctores es quitarme mi dinero, quitarme las fuerzas, y al final del día termino exactamente en el mismo punto que empecé, solo que peor. Y a menudo nos pasa eso, que en nuestra desesperación gastamos y gastamos en aquello que no puede hacer nada por nosotros. Le pasó a esta mujer. Y esta mujer en su desesperación, como último recurso, probablemente está diciendo, pues voy a ir con Jesús. Porque dice en el versículo 44, se le acercó por detrás. Ahora, acompáñame por favor a Marcos 5 una vez más, Marcos capítulo 5, versículo 28. Marcos 5:28
misma escena, dice que ella, verso 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces ella va entre la multitud, medio así como permiso, permiso, se va metiendo, se va así como empujando, casi como deslizando, escurriendo entre todos hasta llegar lo más cerca, porque pensaba, si toco su manto voy a ser salva. ¿Por qué su manto? Porque el manto, ya lo hemos platicado acá, en la cultura judía era la prenda más importante. Era con lo que te tapabas en la noche, pero no solo eso, también era como un símbolo de estatus. Un poco como en los 80s era tener llaves, ¿no? Yo tengo llaves de mi coche, tengo llave de mi casa, o después era el celular, ¿no? Te marcaba qué tipo de estatus tenías. Así era el manto. Y el borde del manto era especial porque representaba la autoridad. ¿Te acuerdas cuando David está en una cueva y el rey Saúl se mete a esa misma cueva y David corta un pedacito del borde del manto? Y luego David dice, toqué, o sea, es el ungido de Dios, porque alguien podría decir, ay, mira, podías haberlo matado, le quitaste un pedacito del manto que tiene. Es que no era solamente un pedacito, era un pedacito del manto, el borde, estaba tocando la autoridad de Saúl. Entonces ella dice, voy a tocar el borde del manto de Jesús y voy a ser sana. Ahora, ¿sabes qué es eso? Fe, porque es algo que cree y que no solo cree, sino que está haciendo todo entre quién sabe cuánta gente para llegar a cumplirlo. ¿Es una fe buena? Sí, pero si me permites, un poquito supersticiosa. Ella piensa que el manto tiene poder. No es una fe mala, pero es una fe que necesita ser purificada. Igual que Jairo. Jairo, tienes que venir a tocar a mi hija. Ella piensa, tengo que ir a tocar su manto. Y Dios tiene cuidado de los dos. Y Dios va a purificar la fe de Jairo y Dios quiere purificar la fe de esta mujer. Verso 43 dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Tiene sentido que ella no haya ido a decirle, Señor Jesús, quiero que me hagas un favor, porque es algo íntimo, es algo vergonzoso, no es algo que puedes ir y contar en la calle, tengo un flujo de sangre hace 12 años, no es algo que puedas hablarlo así abiertamente. Entonces ella va como a escondidas y cuando toca el borde queda sana. Versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Es como que Jesús está en medio, así el zarandeo, el jaloneo, va caminando y se para, dice, alto, alto, ¿quién me tocó? Y Pedro le dice, ¿cómo quién? Pues todo el mundo, o sea, todo el mundo, yo te pisé, aquí Juan te jaló para que no te estabas, o sea, todo el mundo te está tocando, aquí no hay nadie que no haya tocado, ¿no? Pero Jesús no está hablando de eso. Todos los toques son casuales, todos los toques son casi me empujaron, me tropecé, pero esos no cuentan. Permíteme decirlo de esta manera. El día de hoy hay gente que puede venir a la iglesia, a cualquier iglesia, y puede haber una predicación, e incluso puede haber una buena predicación, y te están mostrando la obra y la gloria de Cristo, pero hay gente que solo se está tropezando con eso, que es un toque casual, un toque, y tú puedes decir eso es mejor que nada, sí, pero también hay otros que dicen yo tengo una necesidad y tengo que ir por Cristo y tengo que ir a buscarle y no estoy buscando chocarme con Él nomás porque sí, yo estoy buscando porque necesito que Él toque mi vida. Los toques casuales no hacen nada. Y yo quisiera rogarte que si el día de hoy tú estás aquí y estás topándote con Jesús, no desperdicies la oportunidad. Creo que ya les he contado, a mí de joven me gustaba mucho un cantante que se llamaba Facundo Cabral y
en verdad lo quería mucho, afectó mucho mi vida. Y un día estaba en un concierto, estaba tocando con una artista y en ese concierto después iba a estar Facundo Cabral. Entonces yo estaba en un camerino esperando que nos llegue el turno y no sé qué, y pues salí como para ir al baño, alguna cosa así, di la vuelta detrás de un muro y ¡pum! Me estrellé contra Facundo Cabral. Y me quedé tan así sorprendido que me miró, yo lo miré, aparte era grandote, lo miré y no pude decir nada, me quedé así. Y nada más me dijo, che, pibe, ¿estás bien? Y yo, ¿y sabes qué? Ese toque fue absolutamente intrascendente, ¿no? Es decir, para mí significó una coincidencia, pero no hubo nada, no hubo un cambio. Dios no quiere no quiere que te estrelles con Él así, sino como esta mujer. Esta mujer sabía que tenía una necesidad y sabía que nadie más que Cristo podía cubrir esa necesidad. El día de hoy yo estoy seguro que tú tienes necesidades y a lo mejor has probado un montón de medios y remedios para tratar de suplir esa necesidad, esa falta, ese hueco, ese anhelo. No te estrelles con Cristo casualmente si ya estás acá y Jesús está caminando. Verso 46. Cuando le dicen, pues todo el mundo te está tocando, Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. O sea, alguien me tocó con fe, no fue un toque casual, alguien específicamente está haciendo esto. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer, cuando ve que Jesús dice, alguien me tocó, tenía dos opciones. Una, pues escabullirse, al final de cuentas ya estaba sana. La otra, quedarse y responder a aquel que la está llamando. Nadie sabe que es ella, excepto ella. Seguramente Jesús también, pero ella es la que puede responder y decide quedarse y decir, yo soy, yo te toqué. Y lo que hace es, pues es vergonzoso, porque lo que dice el texto es que le contó qué fue lo que pasó. Yo, lo que pasa es que tengo un flujo de 12 años y pues pensé que si te tocaba el manto iba a quedar sana. Entonces vine en la mañana temprano, estuve esperando hasta que regresaras de Gadara. Cuando te vi me escabullí más, me metí por acá, toqué tu manto y estoy sana. Y es vergonzoso porque está ante todos. Y yo creo que Jesús pudo haberlo dejado pasar, pues sí. ¿Por qué no lo dejó pasar? Porque quería purificar la fe de esta mujer. Jesús no quería avergonzarla, pero a menudo la vergüenza es una estación que tenemos que pasar para que nuestra fe sea purificada. Voy a repetirlo. Dios no quiere avergonzarte, no quiere hacerte bullying y avergonzarte, pero a menudo la vergüenza es una estación que tenemos que atravesar en el proceso de purificación de nuestra fe. Yo anoté aquí algunas razones que creo son las que Jesús tuvo por lo que tuvo que pasar esto. Número 1, quería explicarle que la fe de esta mujer, es decir, no la sanó el manto. Ella pensaba, si tocare su manto voy a ser salva. Y Jesús le tiene que decir, no. Si te fijas en el versículo 48, tu fe te ha salvado, no el manto. Tu fe en mí te ha salvado. Y necesitaba ella entender, porque si no, te imaginas
iba a salir sana y después iba a organizar tours. Vengan, vengan, yo ya sé cómo. ¿Estás enfermo? Vente, yo sé cómo. Y va a hacer sus tours a tocar el manto de Jesús pensando que eso es. Y Jesús tiene que explicarle, no es el manto, es la fe en mí la que trajo la sanidad. Y era importante eso. Creo además que era necesario que Jesús le explicara que ha quedado sana por completo. A lo mejor en estos 12 años hubo un par de días en que parece que estaba sana. El flujo paró, a lo mejor, mira, ya estoy bien, y de nuevo otra vez. Pero ahora Jesús tenía que decirle, no es una pausa, no es una circunstancia especial, estás sana. Le está dando una realidad, ahora estás sana. También creo que tiene que ver con el testimonio ante todos. Quiere que todos sepan que esta mujer está sana. Porque a lo mejor había gente que se enteró que esta mujer que es inmunda, entonces pues ya nadie quiere hablarle, y ella podría decir, no, ya estoy sana, pero pues ¿a quién le consta? O sea, ¿cómo puedes saber si es verdad o no? No se puede. Y Jesús lo que hace es aclarar delante de todos, esta mujer está sana. Ya no es ceremonialmente impura, puede entrar a adorar a Dios, puede cumplir todos los ritos que necesita. Esta mujer está sana. Yo creo que Jesús quería decirle algo que, según yo, no se lo dice a nadie más. Tal vez, pero creo que no hay nadie más a quien Jesús se dirige diciéndole hija, que es un término no paternalista, así como no, es un término de afecto. Lo que le dice es hija. La está no solamente restaurando en su salud física, sino le está mostrando su favor, le está hablando de hija y le está diciendo, ve en paz. ¿Te imaginas si ella, toca su manto, se escapa y 3 días después se encuentra con Jesús en la calle? Si yo fuera, pues me cruzo a la vereda de enfrente, porque al final de cuentas es como que le robó una bendición. No le pidió, fue y le arrebató una bendición, y mejor ni me acerco, qué tal que me la quita, qué tal que me regaña, qué tal que pues, está todo en lo oscuro. Y Jesús le está diciendo, sal a la luz para que sepas que estás en paz, no me has robado nada. Tú piensas que tú viniste a pedir esto, yo vine a sanarte. Esto es parte del plan de Dios. Esto es parte de lo que Dios está haciendo, y va a quedar escrito para que en toda la eternidad todos sepan la gracia que yo tengo. Y ella necesita saber esto para estar en paz. Por último, yo creo que Jesús está usando esto para purificar otra cosa. ¿De quién nos hemos olvidado? De Jairo. Jairo no se olvidó de Jairo. Él no se olvidó de su angustia. Él no se olvidó de su hija. Jesús tampoco se olvidó de él. Y está usando esto para purificar la fe de Jairo. Porque fíjate lo que sucede en el versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Qué tragedia. Yo imagino a Jairo cuando está diciéndole, Jesús, por favor, mi hija está mal, acompáñame. Y Jesús dice, vamos. Y están yendo, y entre la gente, permiso, dejen pasar, esto es importante, permiso. Y de pronto Jesús se para y dice, ¿quién me tocó? Y todos le dicen, todos te están tocando. No, alguien me tocó. Salió poder de mí, ¿quién? Y yo imagino a Jairo así, no importa, ¿eso qué tiene? Mi hija está enferma, se está muriendo en este instante. ¿Qué tiene? Y Jesús está parado, y de pronto aparece esta mujer y empieza a narrar lo que pasó. Y yo imagino a Jairo, yo hace algunos años mi hija estaba enferma, estaba vomitando mucho, y no estaba en casa, estaba en casa de otra persona, y alguien se ofreció a llevarme a la farmacia en su coche. Entonces yo fui a la farmacia a comprar la medicina, y de regreso esta persona que iba manejando tuvo un altercado en el coche contra otro coche,
y se empezaron a decir cosas y entonces se paró, se iba a bajar y yo estaba así, o sea, no importa si se pasó el alto, no importa si te dijo cosas, o sea, estoy llevando la medicina de mi hija, no importa esto. Ahora imagina eso cuando tu hija está agonizando y Jesús se para y empieza a hablar con esta mujer y esta mujer le cuenta lo que tiene y Jairo a lo mejor piensa, ok, ¿por qué no se lo cuentas después? Al final tú estás sana, pero mi hija se está muriendo. Y está en eso cuando vienen y le dicen, ya no, ya es tarde, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y a lo mejor estás a 2 calles. No nos dice el texto con cuál fue el tono, si fue con un tono de resignación, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. O fue con un tono de enojo, ¿sabes qué? Tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro, déjalo que se quede hablando con esa señora. No sabemos cuál fue el tono, pero no importa el tono, el dolor de Jairo ha debido ser insufrible. Y no sé si alguna vez has sentido eso, que te parece que Dios está distraído, que Dios no te escucha, o que a lo mejor te escucha pero no con la urgencia, que parece que tiene cosas más importantes y está atendiendo a este y a aquel y aquí, Señor, pero mírame a mí, ¿por qué no me ves a mí? O sea, ¿no te importa mi vida, Señor? ¿No te importa mi dolor, mi angustia? ¿No te importa lo que me está pasando en este momento? ¿Qué tengo que hacer para que corras conmigo? Porque esta es la realidad. Mi hija se está muriendo. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué te paras? ¿Por qué no corres? Pero sabes, la fe tiene que ser purificada. Jairo tenía una fe en el Señor, por eso fue a buscarle, pero esa fe era débil. Esa fe era, necesito que estés en mi casa y que toques a mi hija. Tiene fe en un acto, no en Cristo. Y Dios está ayudándole. Dios no está torturándolo. Así como esta mujer no la está avergonzando por el hecho de avergonzarla, Dios no está torturando a Jairo por el hecho de hacerle sentir feo. Tiene un propósito. Y cuando le dicen, tu hija ha muerto, verso 50, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Y son palabras difíciles de oír, porque van contra toda la evidencia. No temas. O sea, ¿cómo no voy a temer? O sea, voy a llegar, voy a abrir la puerta. ¿Sabes qué es lo que voy a ver, Jesús? ¿Cómo que no tema? Lo que me estás pidiendo no lo puedo hacer. Y Jesús no le dice, lo que Jesús le dice es, cree solamente. No tienes que entenderlo, no tienes que explicarlo. Solo cree, confía en mí, ten fe, ten fe. Y caminan y llegan a la casa. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. No sabemos por qué Jesús tenía a Pedro, Jacobo y Juan en un círculo tan cercano, por qué estaba con ellos en momentos trascendentales como la transfiguración, o aquí estaban solamente Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué no los demás? No lo sé. La Biblia no nos lo explica. Hay muchas teorías, pero la realidad es que no sabemos. Pero probablemente, dicen algunos, es porque eran los que más necesitaban de ayuda en su fe y tenían que estar más cerca. Entonces está el padre, está la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, Jesús dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y yo imagino a Jairo en la lucha que tiene que tener en su mente. No está muerta, o sea, la estoy viendo, no respira. ¿A qué te refieres? No está muerta. ¿Cómo? Cree solamente. Pero ¿habrá creído?
Versículo 53, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Los otros alrededor se burlaban. Oye, Jairo, ¿no tienes otro amiguito que venga aquí a darte palabras de consuelo? ¿Alguien que venga a burlarse de ti? ¿Quién es este? O sea, estaban burlándose, porque además una cosa es cierta, sabían que estaba muerta. ¿Sabes qué? Estaba muerta. Permíteme decirlo, lo quiero, por favor, espero que me entiendas, ¿ok? Va a sonar horrible, pero espero que me entiendas. Jesús está mintiendo. Yo sé que no, pero la realidad es que sí está muerta. Lo confirman mis ojos, lo confirma la experiencia, lo confirma la ciencia, o sea, está muerta y Jesús dice no está. ¿Quién miente? Es que a veces Satanás miente con la verdad. Porque la verdad es que está muerta, pero no es toda la verdad. No sé si me explico. A veces Satanás, nuestra carne, puede ver la verdad, pero solo Dios te puede mostrar toda la verdad. Y es distinto. Está muerta por el momento. Entonces, cuando Jesús dice no está muerta, no coincide, pero no coincide el tiempo. Pero en realidad es más real eso que la evidencia que está aquí. ¿Cómo hago para ver entonces eso? Fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque si lo ves, pues entonces no requieres fe, porque está ahí. Y Jesús está trabajando en la fe de Jairo. Le dice en versículo 54, Jesús, mas él tomándole de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente estaba muerta, estaba sin espíritu. Pero cuando Jesús le llama, levántate, el espíritu volvió e inmediatamente se le mandó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque no lo iban a entender probablemente. Lo que Jesús quería era trabajar en la fe de Jairo, no hacer un espectáculo de algo. Ahora, esta escena nos muestra como en un espejo, ¿no? Está, por un lado, esta mujer que no tiene recursos, que es pobre. Por otro lado está esta niña que es hija de un principal de la sinagoga, o sea que seguramente tenía una buena posición económica. Es como un espejo, es lo contrario. Por un lado está esta mujer que ha vivido 12 años de angustia y dolor. Por este otro lado está esta niña que ha vivido 12 años de gozo en su infancia. Por un lado está esta mujer que estos 12 años ha tenido que vivir en soledad, y por el otro lado está esta niña que era el gozo de su padre. Y el punto en el que se encuentran es, para esta mujer esos 12 años de angustia se acabaron, ahora tiene gozo y sanidad. Y esta niña, esos 12 años se acabaron y ahora está muerta y hay dolor en su familia. Es como un espejo, ¿no? Y Dios tiene control de las dos cosas. Y Dios puede manejar las dos cosas al mismo tiempo. Y Dios puede controlar las dos cosas y trabajar en la fe de todos alrededor, aunque pareciera que son cosas contradictorias. Entonces yo no sé si el día de hoy tú estás en un espectro o en otro. Si estás en un tiempo, si en el pico de tu vida en el que todo está bien y todo es de gozo, Dios quiere trabajar en tu fe también. O a lo mejor estás en el valle más profundo, estás en el hoyo y cavando, y Dios quiere trabajar en tu fe también, porque Dios tiene el control de todo. Nada sucede por azar, nada sucede sin querer. Dios tiene un tiempo para cada quien. Entonces, si el día de hoy tú dices, Dios ha pasado de largo, yo le llamo, le clamo y parece que no le importa, sí le importas. La palabra dice que de tal manera te ha amado a Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que si tú crees tengas vida eterna.
Sí le importas, pero no parece. Pero estás viendo con estos ojos. Acuérdate, esta realidad es engañosa. Por otro lado, cuando Jesús levanta a alguien de la muerte, tiene un propósito, tiene un objetivo. Si te acuerdas, hace algunas semanas vimos cuando en el capítulo 7, Lucas 7, versículo 15, había una viuda en la ciudad de Naín que tenía un hijo que acababa de morir. Y estaban llevándolo como en una procesión. Jesús se encuentra con ellos, toca el féretro y el niño vuelve a la vida. Lucas 7:15 dice: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y cuando pasamos de muerte a vida, Dios en su misericordia te da una nueva manera de hablar. ¿Por qué? Porque Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Antes de Cristo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de nuestra boca salían maldiciones, ajos, cebollas, perversidades, mentiras. Pero cuando Cristo te levanta de la muerte, tu boca ahora debe reflejar lo que hay en tu corazón. Dice el apóstol Pablo que tu palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para edificación de los demás. Cuando esta niña es resucitada de los muertos, dice en el versículo 55, inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Interesante, porque al hijo de la viuda, cuando se levanta, hay una nueva forma de hablar, pero acá hay un nuevo apetito. Y antes de Cristo tú tenías ciertos apetitos. Había ciertas cosas que te alimentaban, había ciertas cosas que tú querías, tu ego, tu orgullo, lo que sea. Pero ahora que hemos venido a Cristo, Jesús decía: mi alimento es hacer la voluntad del Padre, ¿te acuerdas? Y nuestra comida, nuestro alimento es distinto a partir de que hemos sido rescatados de la muerte. Cuando Lázaro es levantado de la muerte, esto está en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 44. Lázaro había estado muerto y en el verso 44 dice: el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Cuando Jesús te saca de la muerte y te da una nueva vida, te da una forma de hablar porque tienes una nueva naturaleza, te da un nuevo apetito porque hay otras cosas que tú anhelas, y también te da libertad. Ya no estás atado, sino estás libre. Entonces, a lo mejor, aunque tengas 10 años de cristiano, o 12, o 15, o 20, o 50, a lo mejor el día de hoy tú dices: en mi vida, de todos modos, hay algo que me tiene enfermo. Y ya he probado todo tipo, he probado las 3 Cs del cristiano: campamentos, conciertos y congresos. Y no sirve. Y ya he probado esto, y ya he probado lo otro, y ya he probado lo otro. Estás a lo mejor buscando un método, estás queriendo que el manto tenga poder, cuando el poder está en la fe de Cristo, que es el poderoso. Y el día de hoy Dios quiere llevarte ahí. A lo mejor tu forma de hablar no es la correcta, y hay algo en tu corazón que tiene que ser transformado para que de tu boca ahora salgan alabanzas y cánticos e himnos y bendición. Y Dios tiene que transformar tu corazón. A lo mejor no dices groserías porque has aprendido a callarlas, pero están retumbando en tu garganta. Dios no quiere que retumben en tu garganta. Dios quiere que tu corazón rebose de gozo y de bendición. ¿Qué necesitas? Ven al Señor. Ven hoy al Señor. Sí, hay mucha gente, pero siempre hay un espacio a sus pies. No vengas a robar una bendición. Él quiere bendecirte.
Ven a decirle: Señor, yo tengo este problema y necesito que me sanes. A lo mejor no eres libre. Te importa la opinión de los demás, o te importa algo te esclaviza. Dios quiere hacerte libre. O sea, ¿de qué le sirve a Lázaro salir de la tumba y seguir amarrado? Dios quiere hacerte libre. Ven y dile: Señor, he creído en ti, pero todavía esto me tiene esclavizado. Dios quiere hacerte libre. Pero ven así: Señor, ven de frente. Yo soy el que necesito esto. Yo estoy acá. ¿Tú crees que Jesús se va a ir de ti? A lo mejor es lo que has sentido. Has pasado por mí siempre, y siempre hay alguien más importante, y siempre hay algo que está antes, y a mí nunca me toca. Hoy te toca. Hoy Jesús te dice: no temas, cree solamente. Y sí, la realidad puede gritar una cosa, pero la palabra del Señor es verdad. Y como dice Pablo: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, ¿qué te parece si oramos y nos tomamos un segundo? Y si tienes algo que confesarle al Señor, es delante de Él. Es Él quien puede traer la sanidad que tú estás anhelando a tu vida y a tu corazón. Señor, aquí estamos, Señor, y tú nos conoces. Y aunque a lo mejor por muchos años hemos querido ser sanos, evitando la vergüenza de presentarnos delante de ti, el día de hoy queremos venir así, Señor. Míranos, estamos en andrajos, inmundos, después de años de batallar contra cosas, pero aquí estamos, en tu misericordia, Señor. Nos presentamos delante de ti. Padre, tú diste a tu Hijo por nosotros. ¿Cómo no nos darás con Él todas las cosas ahora que hemos sido reconciliados? Perdónanos si hemos desconfiado, que tú no nos escuchas, que tú no nos quieres, que no te importa nuestro dolor. Perdónanos. Hoy entendemos que estás purificando nuestra fe. En esa fe te pedimos, Señor: tócame, sáname. Tú conoces mi vida. Ten misericordia de mí, Señor. Y creemos en ti. Creemos en que tú eres capaz, suficiente y poderoso. Aquí estamos, Señor. Haz tu obra en estos hijos que son comprados por gracia y para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.